can do what you want when you want it if you stay up. Ahora mismo yo tengo una preocupación muy grande. Sí. Porque va a volver un ponente que estuvo ayer. Es verdad, habíamos hablado con él de Va que... a volver un ponente que estuvo ayer y ¿Sí? que casi no podía hablar el hombre por el eco que tenía. Y a ver si ha mejorado esa Vamos conexión, allá. por favor. Dale este paso a Pedro y a Dale Pablo. A Pedro Aguado y a Pablo Puigdemont. Hola. Buenos días, señores. Buenos días, Pedro. Buenos días, ¿Qué Pablo. tal? Buenos días. Pablo, Buenos días. que tú estuviste hace 20 horas, 15 horas o así, que estuviste con Sí. nosotros. No sé Sí. si ha mejorado el sonido. Ya no me oigo a mí mismo, ya. Ya Bueno, puedo hablar ya sin está, parecer es idiota. avance. ¿Qué técnico de sonido tenemos aquí? Por fin. Bueno, y ahora, ¿cómo nos ves? Bueno, chiquitito, porque estoy yo ahí ocupando toda la pantalla, pero genial, genial. Pero es que sepas que al principio, hace unas horas, nos ponía un comentario en redes que nos decían, hombre, una película de zombies. A ver qué tal va esta película de zombies de estos hombres que llevan 20 horas delante del micrófono. Bueno, pues vamos a saludar a nuestros Sí, invitados. sí. Pablo ya estuvo ayer por la tarde, es reincidente y residente en las Islas Afortunadas. Y tenemos con nosotros a Pedro Aguado. Muy buenas, Pedro. Encantado. ¿Qué de tal? tenerte ¿Cómo en nuestro estáis? programa. Buenas madrugadas. No sé cuánto tiempo No lleváis, sé, 20 no horas. sé. O sea... No sé, no, y lo que- Buenos ¿Qué días. decimos ahora? ¿Cuántas horas llevamos? 20 horas y 10 10 minutos minutos. de directo supremo. Se nos ha caído el Twitch, hemos tenido problemas con los ecos en redes sociales, pero lo que no nos ha fallado, como un reloj que lleva 20 horas y pico funcionando, es la emisora Quack FM, La radio. la emisora comunitaria que tenemos en esta ciudad y que desde la que estamos emitiendo, una emisora comunitaria que vive y bebe de los socios y que somos su mayor músculo y que está ahí como un reloj. No habíamos hecho en Quack FM jamás un programa tan largo. Y como un reloj funcionando. No ha fallado. Una maravilla tener el respaldo el respaldo de todas estas redes, de la gente que nos ha hecho posible y de vosotros los invitados que estáis ahí con vuestro tiempo, dando vuestro tiempo para poder hacer un poquito de músculo, de fuerza, de poder pues ayudar al Banco de Alimentos y que el Banco de Alimentos pueda tener pues un poquito más, porque como nos lo decía y estará después con nosotros la presidenta Consuelo Rey, esto de la crisis no ha pasado todavía, no. señores. Es que podemos estar todos vacunados, que me parece muy bien que estemos todos vacunados, pero que queda mucha crisis todavía que batallar, ¿no? Vale. Voy a hacer las presentaciones porque ahora ya tenemos la salita completa, ¿de acuerdo? Yo no sé si os conocéis todos, pero bueno, ¿quién no conoce a Pedro Aguado? En su calidad deportista o en su calidad como divulgador. Nos acompaña también Pablo Duchmen, que es perito informático y profesor de educación secundaria. Y está con nosotros Bea Calabia, que es nuestra abogada de cabecera. Muy buenas, Bea. A ver qué tal te va el micro. Hola, buenas, ¿me escucháis? Entras como un cañón, fantástico. Y después allí, en nuestra unidad móvil en la Sierra de Gredos, tenemos a... ¿Cómo se llama el chico este que tenemos allí, hombre? Carlos, que lleva un montón de horas también desde ahí conectándose. Sí, Carlos, aportando y repartiendo juego, pim pam, constantemente. Bueno, ha sido una gozada. Bueno, pues vamos con este cachito que tenemos ahora, sí. porque tenemos que repartir porque son... Vamos a ello. A ver. El tema que queremos tratar aquí, vamos a estar medio... bueno, y está Julián con nosotros. Hola. Que es... Uno más. Es uno más. Es uno más. Es un autónomo, es coach y es un montón de cosas. Es un hombre polifacético y que es parte de la culpa uno de los culpables de que estemos aquí hoy. En la parte técnica sobre todo y además en la de contenidos. Bueno, ¿de qué podemos hablar? Podemos hablar de lo que queráis. Evidentemente tenemos por delante media horita, no vamos a estar más. Y lo que podemos hacer es hablar de lo que os apetezca. Por el perfil que tenéis los invitados, evidentemente el nexo común va a ser el acoso, el ciberacoso, si lo queréis. O sea, los menores a los que situaciones ajenas a ellos les hacen sufrir, ¿no? Pedro Aguado tiene su faceta divulgadora y ha sido, todos lo conocemos como el protagonista de ese programa en televisión que era El Hermano Mayor. Pablo Duchmen es un divulgador en redes sociales y un
y un luchador por hacer lo mismo en su ámbito informático, y Bea Calavia es una abogada experta en temas relacionados con las TICs y, en todo caso, incluso con la identidad, con la violencia de género. Bueno, entonces, si os parece, vamos a hablar un poquito sobre el acoso y sobre el ciberacoso, porque yo creo que es algo que es muy difícil de diferenciar, ¿ya? Yo no sé si, Pedro, si tú desde tu experiencia tienes motivos para creer que hablar de acoso y ciberacoso son lo mismo, son cosas distintas, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal? Buenos días. Hicimos un programa, participé en un programa en Antena 3 que se llamaba Cazadores de Trolls. Enrique con ha estado Enrique, ¿no? con algún programa con nosotros. Con Enrique, sí, que fue la verdad que, Sí, que es una amigo del puesta en programa. escena muy chula y además Sí, con su sí. Aquella ingeniería. furgoneta. Sí, aquella furgoneta que claro, que teníamos solo 2 minutos y pico para explicar lo que él hacía para poder captar y poder coger a los acosadores en este caso. Sí. Claro, el acoso, el ciberacoso, lo podemos circunscribir el acoso escolar, ¿no? Lo que era antiguamente el acoso escolar, en el centro educativo, en ese patio y ese alrededor del centro educativo. Claro, ese ciberacoso, ciberbullying, pues en lo que son esas edades escolares, ha traspasado ya los muros del centro educativo y está, pues bueno, haciendo muchísimo daño, pues a través de los terminales móviles que tienen nuestros hijos y nuestras hijas, y que muchos papás y muchas mamás no tenemos ni idea de qué les está ocurriendo, ¿no? Pero luego está el otro tipo de acoso, el ciberacoso o el acoso cibernético a adultos, que es lo que trataba aquel programa, ¿no? Personas que llegan a desarrollar incluso algún tipo de patología que se manifiesta de esa manera, estar acosando constantemente a una familia, a una persona, a una mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, menos mal que en el 2015, bueno, aquí la letrada nos dirá, hubo una ley ya que empezó a tipificar todo este tipo de delitos porque había un desamparo importante, que muchas personas sufrían acoso, ciberacoso, y no podían denunciarlo. Entonces, yo creo que cada uno tiene su tratamiento, y yo sí que más o menos conozco mucho el escolar, el ciberacoso escolar, y luego gracias al programa aquel de Cazadores de Troll, que tuvo mucho éxito en Noruega y en Suecia, en esos países, o en Holanda, me parece, hicieron muchas temporadas. En España solo pudimos hacer 4 casos porque era tan delictivo todo lo que se estaba haciendo que la cadena al final decidió no emitir, porque cada caso que encontrábamos era... Uy, hemos perdido a Pedro, no sé si nos oye, se nos ha quedado congelado. Sí. A lo mejor es de esos que tiene esa habilidad de quedarse congelado. No. Pero se nos ha Hola, quedado es que congelado. estoy ha en... vuelto. Ahora, Estabas es que contando que... Estoy dime. en un hotel con una wifi y no sé Vale, no te qué preocupes. chicha tendrá qué ancho de banda tendrá, pero bueno. Hasta ahora has entrado perfecto, se te ve perfecto y se te Sí, oye está perfecto. muy bien. Solo ha habido un corte de 3 segundos, o sea que no te preocupes. Ha sido empezar a hablar del tema en serio y el sistema se ha bloqueado, no quiero decir nada. No voy a pensar. Ahora vamos con Chema. Oye, Chema, tío, arreglamos esto. Sí. A Chema Alonso, que lo teníamos hace un rato, ya le hemos pedido que le ponga fibra En ahí, Gredos. en Gredos, que está nuestro compañero. Ya si encima le tenemos que pedir que también ande detrás de Pedro a ponerle en el hotel, no sé si nos dará la amistad para tanto. Vale, ¿qué más? Bueno, lo dicho, que creo que hay que diferenciar entre el ciberacoso escolar, ¿no? Y luego el ciberacoso a las personas adultas, ¿no? Que tanto uno como otro, evidentemente, tienen muchas consecuencias negativas para quien lo sufre. Efectivamente, en este maratón hemos tenido oportunidad de hablar con un montón de abogados. No sé por qué, pero se nos caen bien. La gente de los abogados habla con nosotros, no me digas por qué. Hemos estado hablando ahora mismo, hace un momentito, con Víctor Salgado y con Borja Suara, que son 2 referentes aquí en España, junto con Laura, con Escarlata. Hemos estado hablando con Sudamérica, también en este entorno. Y yo creo que sí que tenemos, Bea, a día de hoy yo creo que tenemos herramientas jurídicas suficientes para que la gente no dude en poner una denuncia cuando se siente acosado en una red social, porque yo creo que sí tenéis los abogados herramientas para que eso progrese, ¿no? Sí, como bien dices, bueno, en mi opinión particular, quiero decir, sí que me parece que está suficientemente regulado desde, como ha dicho Pedro, 2015, con el delito, bueno, como nos gusta hablar todo en inglés, le denominamos stalking, que viene a ser acoso reiterado. ¿Qué pasa? Que el delito está, lo que pasa que también hay que advertir a nuestros clientes, ¿no? En mi caso,
de la dificultad probatoria, que podéis decir, pero si eso queda en el móvil, ya. Pero su señoría puede considerar que yo qué sé, pues esas 20 llamadas diarias, o bueno, estoy exagerando, pero hay casos así, esos WhatsApps continuos, etcétera, no alteran, que es la clave de todo esto, la vida cotidiana de esa persona. Entonces, estamos fastidiados, ¿no?, en el juicio. Claro, porque esa normativa, ese definir legalmente el stalking, el pilar en el que se apoya no es en la cantidad de llamadas, sino en de qué manera afecta a la víctima, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí nos haría falta una pericial, por ejemplo, ¿no? Pues que un psicólogo o un psiquiatra deje constancia de esa alteración, es decir, que esta persona pues a veces tiene que cambiar incluso de ciudad, ahí ya es claro, ¿no?, de trabajo, etcétera, etcétera, porque si no, de lo contrario, hay más problemas a la hora, porque es muy de interpretación, como todo en el derecho, claro. Entonces ahí, pues cada juez o jueza puede considerar pues que esa víctima le afecta considerablemente esas llamadas, a otra no. Entonces es un poco la lucha diaria en este tipo de delitos, pero sí considero que están regulados y que no haría falta, me refiero, crear nuevos en ese sentido. Queda claro el mensaje de que hay que denunciar, Sin duda porque alguna. la denuncia siempre va a valer para algo. Pero Por supuesto. Si nos vamos al colegio, y ahora me voy con Pablo. Pablo, ¿por qué es tan difícil para un profesorado detectar el acoso? Ya no digo el ciberacoso, ¿no? El acoso incluso. ¿Por qué está tan al final? Pues es lo que yo percibo, ¿por qué, por ejemplo, se pone lo curricular por delante y que parece que lo curricular es lo único, y que cuando tratamos de que el acoso, si el acoso no afecta en lo curricular, parece que ya no existe, ¿no? Este chaval sigue sacando buenas notas, no tiene por qué estar siendo acosado, y a lo mejor sí que existe un acoso igual, ¿no? ¿Por qué a veces el currículum es tan pesado para un profesorado? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Me estás diciendo que por qué no le prestamos más atención al acoso que a los contenidos? Te estoy diciendo por qué a veces... Cuesta detectarlo. Sí, no, ¿por qué pesan a veces más los contenidos que el acoso que puede estar sufriendo un chaval, ¿no? Vale, me vas a hacer romper ahí una lanza a favor de los profesores, ¿vale? Venga, Quiero que la rompas porque yo la tengo en la mano y Sí, es una la tengo espinita. empuñada, claro, Sí, la tengo, sí, claro, sí. la tengo para clavar, ¿eh? Vale, La tengo vale, para vale. clavar, así que Vale, rómpemela, ¿me por vas a favor. poner un reto como la última vez de hazlo en 5 minutos? No, bueno, hombre. No. Tienes- Bueno, voy a intentar hacerlo muy rápido. A los profesores nos persiguen con los contenidos. Vale. Nos persiguen de una manera, vamos, increíble. Es decir, nos ponen unos topes de fecha, nos ponen una serie de trámites burocráticos que no tienen nada que ver con la enseñanza o no tienen que ver directamente con dar clase, ¿no? Entonces, nos cargan de un trabajo burocrático que normalmente la gente no suele ver, no conoce. El mero hecho de hacer la programación de una asignatura ya requiere muchísimo arte, muchísima ciencia, y nos persiguen con eso. Y es trámite más bien burocrático. Entonces, claro, nos persiguen, nos ponen cotas, nos ponen más trámites, nos sacan nuevos trámites. Entonces, claro, yo comprendo a los compañeros, aunque no estoy de acuerdo con que se haga eso, pero comprendo a los compañeros que lo que quieren es cumplir con esos trámites. Lo comprendo perfectamente. Ahora, sí que se presta atención al acoso escolar y sí que tenemos medios. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe aplicarlo. Es que es lo que hay. ¿Sabes qué pasa? Que en la coctelera, Pablo, se unen muchas cosas, ¿no? Mm. Se une esa persecución, que yo no la había definido como persecución, pero me gusta ese concepto. Se une quizás a veces y muchas veces en una masificación en el aula, que eso es otro ingrediente a la coctelera, ¿no? Tú no vas a trabajar con 14 niños, ¿no? Te voy a poner a trabajar con 25, 28, 30 niños, ¿no? 30, 31, sí. 30, 31 niños. Entonces, bueno, porque no contamos a los repetidores, que por lo visto los repetidores no son de Dios. ¿Vale? Entonces, Cuentan como 0,5. no, ni siquiera, porque si contaran como 0,5, ¿con cuántos repetidores tienes? 2. Ya tienes 2, ¿no? Y no, Vale, y no, pues venga, 0,25. No cuentan nada. Como si no hubieras contestado. No cuentan nada. Entonces, claro, yo sigo metiendo ahí en la coctelera, ¿vale? Está
está el número de niños, está el currículum, está el sacar ese curso para adelante, y entonces parece que si el niño, que normalmente el niño acosado no es un niño que estorbe en el aula, porque es un niño normalmente lo contrario, pasa muy desapercibido. El acosado pasa muy desapercibido, ¿no? Y si no se demuestra su acoso en el currículum, parece que ya no existe. Si es un niño que saca muy malas notas y antes las sacaba buenas, pues allá hay una además es que diferencia. por regla general se suele poner como una vía de detección, ¿de acuerdo? De un niño que está sufriendo el bajón en las notas, ¿no? Y a veces parece que, como eso es lo fácil de cuantificar, nos quedamos exclusivamente en eso, claro, porque es que, Pedro, tú en tu experiencia que has tratado en esa faceta tuya televisiva, que has tratado con tantos chavales, detectar el sufrimiento tanto en el acosado como en el acosador no es fácil o sencillamente es entrenable, no lo sé. Las estadísticas dicen que unos padres o unas madres se enteran de que su hijo o su hija está siendo acosado a los 9 meses de sufrir ese acoso, ¿vale? Había un programa muy interesante que se llevó a cabo, pero en la cadena 4, lo que pasa que a mí me pilló en transición de una a otra, me acuerdo que el pobre Jesús Vázquez le pusieron ahí como mediador y tal, donde quería abordar esta situación, ¿no? Y era muy bueno igualmente, Holanda, Dinamarca, Noruega, en estos sitios, en Holanda sobre todo triunfó este programa, se llamaba Proyecto Bullying, donde un presentador de reconocido prestigio holandés se presentaba en el aula, se hacía una cosa que yo no estaba muy de acuerdo, pero era la única forma que lo vieron, que era la de poder meter cámaras ocultas en el aula para poder grabar sin enseñar la cara de los acosadores ni las acosadoras, ¿vale? Para poder enseñar la situación tanto a la junta directiva del colegio como a los padres, ¿no? Y madres, porque papás y mamás muchas veces decimos, joder, hazte un hombre, eso son cosas de niños, ya se te pasará, todas esas cosas. Y los coles lo que hacen es tápalo, que esto genera muy mala presa, ¿no? Entonces, mediante una extorsión, con esas imágenes se le decía al director del colegio, oye, estamos sabiendo que aquí ha pasado esto y queremos abordarlo sin demonizar a nadie, ¿no? Y los coles, algunos accedían, otros no. ¿Qué vengo a decir? Que es cierto que un niño y una niña sufre ese acoso durante muchísimo tiempo hasta que es capaz de hacerse oír. Y lo que bien habéis dicho, muchos de los síntomas tienen que ver con eso, ¿no? Con bajo rendimiento escolar, con no querer ir al cole. Yo me acuerdo de mi hija pequeña, ostras, que lo tengo grabado, ¿eh? Me decía, me duele la tripa, papá, me duele la cabeza. Ella no era de las mejores en el cole. Y yo la llevé a la psicopedagoga y le hizo hacer un dibujo, fijaros, ¿eh? Yo creí que era porque, bueno, lo típico que pensamos padres esos obtusos, ¿no? Menos mal que he aprendido mucho sobre todo esto, que mi hija era una vaga, que no quería ir al cole porque se le daba mal y tal. Le hicieron hacer un dibujo, fijaros, y el dibujo fue ella haciendo un examen. Ella dibuja muy bien. Ahora fíjate que yo creí que no iba a estudiar nada y se va a poner a hacer un grado de diseño de interiores y obras. Bueno, espectacular. Hizo un dibujo ya con 8 añitos, donde ella se dibujaba en la clase haciendo un examen. El examen ya estaba corregido con un tachón en rojo enorme, ¿vale? Aquella profe, pues a lo mejor utilizaba el rojo para motivarla, y muchas niñas la señalaban riéndose de ella. Claro, imaginaros, yo como padre llevaba constantemente a mi hija a ese infierno. Y ella no me lo sabía explicar. Ella decía que le dolía la cabeza, somatizaba, que es otro de los síntomas, ¿no? Somatizar enfermedades. En hermano mayor, algunos casos, fíjate que tratamos a 100 familias, algunos de esos chicos y esas chicas habían recibido acoso. Y una me acuerdo muy claro que cuando pasó al instituto dijo, nadie más me va a humillar. Y entonces malentendió que lo que sus padres le decían y le ponían normas y le decían tienes que llegar hasta ahora y tal, lo entendía como una humillación de la que había sufrido en el cole. Entonces cambió su comportamiento y tuvimos que manejar esa situación con la psicóloga, ¿no? O sea que los traumas o los daños que genera son y se alargan mucho en el tiempo, ¿eh? De un chico o una chica que sufre acoso en el aula, y ya nos digo a través de redes, ya vamos, se desconecta de todo, claro, porque es incapaz de sufrir la presión cada vez que abre el ordenador o su teléfono. No, y es habitual que, pues, si se puede intervenir. Por favor, si no entras tú, es que te lo estaba dejando en todos los medios. Es que te lo estaba dejando en todos los medios. Es que también es habitual que las víctimas acaben transformándose en nuevos acosadores. Eso es. Es muy habitual. Estadísticamente es flipante la cantidad de antiguas víctimas que para poder rehacer de alguna forma lamerse las heridas en su autoestima, acaban procediendo a replicar el comportamiento que han visto en sus agresores y a convertirse en agresores. Es más, incluso a colaborar con sus agresores
Claro. a realizar acoso escolar a otras nuevas víctimas. Pero ¿cómo no vas a querer, pero vamos a ver, Pablo, ¿cómo no vas a querer ser ese personaje que te está humillando si ese personaje tú ves en él reflejado una paz o por lo menos que no lo es, porque realmente el acosador quizás Sí, sea es una transferencia de ese es una dolor. víctima, ¿no? Pero palabras de un niño, porque a mí me lo ha dicho, palabras de un niño que 10 años después de haber sufrido el acoso me dice, ¿cómo? Hombre, yo es que quería ser como él. Prefiero Eso es. pegar a que me peguen. Prefiero pegar a que me peguen. Eso es. Claro, aquí hay un poder y yo lo llamo poder directamente, o sea, hay muchas formas de actuar ante esto, hay muchas vías de actuación y muchos mecanismos que funcionan, pero hay uno que me sorprende muchísimo y creo que todos estaremos de acuerdo cuando lo mencione, por lo simple que es el pequeño esfuerzo que requiere, lo poco que se utiliza y el increíble efecto que tiene, y es los espectadores. Ajá. Basta que un espectador diga, a mí esto no me parece correcto, y los acosadores empiezan a perder fuelle. Basta que un espectador diga, a mí esto no me parece correcto, y empiezan a aparecer otros espectadores que dicen, pues mira, es verdad, a mí no me parece correcto. Y se genera un efecto en cascada. Hay un experimento muy, muy curioso que se llama el experimento de Milgram, no sé si lo conocen. Era un experimento que consistía en teoría venía gente que se suponía que se encargaba, uno se colocaba, eran sujetos de la calle, uno se colocaba en una silla que supuestamente recibía calambrazo. Y el otra persona de la calle, se colocaba ante los controles de la máquina e iba dando calambrazos a la persona que estaba atada a la silla y el experimentador, el científico, le iba diciendo, sube la potencia, tal, no sé qué. Entonces, en realidad el experimento ese no era verdad. El señor que estaba en la silla era un actor y la silla no estaba dando calambre. Era simplemente poner en tela de juicio hasta dónde puede llegar el verdadero sujeto de prueba, que era el que estaba ante los controles, simplemente porque una persona que ostentaba autoridad le decía, haz daño. Fue increíble, ese experimento fue increíble, primero que nada por la cantidad de gente que llegó a subir la corriente bajo las órdenes del experimentador hasta el rango de muerte. Y el actor fingía estar muerto, o sea, y ellos seguían dándole porque el experimentador le decía, no, tú hazlo, que esto es bueno. Luego resulta que hicieron un pequeño cambio, permitieron que entrara más gente en la sala de control y que de vez en cuando uno dijera, a mí esto no me parece bien. Más de un 70% de las personas que se sometían al experimento, de los que estaban tocando los controles, no llegaron ni siquiera a riesgo de daño. Bien. Resulta que la fuerza del grupo te da mucho sentido común. Lo único es que uno tiene que ser el primero en decir, esto no me parece correcto. Me parece, bueno, pues mira, efectivamente, me parece un ejemplo muy fácil de explicar con ese experimento la importancia que tiene el testigo. Bea, en tu labor profesional, ¿te has encontrado casos de que sean los testigos los que se pongan, den ese paso adelante? O este camino en una denuncia de este tipo, o incluso en la violencia de género, que también podemos hacer un paralelismo, si me lo permitís, el camino es solo en todo el proceso judicial. A ver, por ejemplo, en el caso del acoso escolar y ciberacoso escolar, al hablar de menores, normalmente siempre van a ser padres, madres, tutores legales. Es rarísimo, o por lo menos yo no lo conozco, que sean pues los propios amigos o amigas las que denuncien. Sí que puede pasar. Quiero decir, el tema de los espectadores, ya lo sabes, Santi, que es nuestra también, ¿no? Nuestra batalla, le damos muchísima importancia, lo ha explicado muy bien Pablo. Y claro, yo creo que hay, aparte de en la educación, que queda muy abstracto, en la convivencia, en el respeto, en todos estos valores que creo en ellos totalmente, a nivel de centro escolar me refiero, antes de llegar a la vía judicial, que para mí siempre es perder, aunque sea abogada, siempre lo digo, que cuando llegamos al juicio hemos perdido. Entonces, la clave está en eso, en quién es el primero, ¿no? Que da ese paso al frente y dice, no, pues esto no está bien, esto, porque al final es una presión también muy grande hacia ellos, si estamos siempre diciéndoles, es que tenéis que, no, denunciarlo, no podéis callaros, es también una presión porque no dejan de ser menores de edad, es muy complicado. Entonces, sí que creo en que hay menores que lo hacen,
que hay que, digamos, poner en valor eso, y cada vez pues se logrará que, como me has preguntado, se llegue incluso a la vía judicial a través de pues denuncias de estos espectadores, de estos compañeros de clase, etcétera. El Poco a testigo, poco. sí, el testigo que es fundamental, estoy de acuerdo en que, bueno, Sí. durante un tiempo ya pasó con todo lo que tiene que ver con la violencia de género, que al principio se hablaba se trataba de concienciar a las víctimas a que denunciaran. Después ha habido unas segundas campañas en las que se buscaba parar a los pies al agresor, y yo creo que el siguiente paso que tiene que dar la administración, las instituciones, es hacer esas campañas en los testigos, porque en un caso de acoso puede haber una víctima, puede haber uno, dos o tres acosadores, pero es que en un aula hay 20 y tantos testigos. Concho, pues malo será que en esos 20 y tantos... Si es difícil sacar que la víctima dé un paso adelante, si es difícil que los tres acosadores, por poner tres, paren de hacerlo, a lo mejor vamos a empezar a trabajar en el terreno más fácil, ¿no? O sea, vamos a intentar concienciar a los testigos, porque malo será que de 25 no saquemos un par de ellos, que no sé, yo lo digo por pura lógica, ¿no? ¿No, Pedro? ¿No es más sencillo? ¿Esto no tiene más sentido? Hombre, no sé si os acordáis de la campaña esta de Langui, de valientes, ¿no? Se buscan Sí. valientes. Esa es, Claro, ahí, y es en que esa línea. esa es la palabra, ¿no? Pues, ¿cómo? Vale, se buscan valientes, queda muy bonito. Pero ¿cómo gestiona el miedo ese niño, esa niña que va a chivarse? ¿Cómo le protegemos? O sea, las campañas están muy bien, pero tienes que dotar de cierta protección a esa persona que va a señalar con el dedo, porque es que es el origen de que no señalen con el dedo, o la causa, puede estar en el miedo, puede estar también en la ignorancia, aunque todos y ya desde muy pequeñitos saben lo que está bien y mal. Pero es eso, cuando yo le pido a un menor, como bien decíais, que señale con el dedo, le tengo que dar al menos una tranquilidad, una sensación de seguridad, porque si no, no lo va a hacer por propia supervivencia, creo yo. Entonces, Claro, porque su este tipo de figura, campañas, sí. Pedro, porque su figura básicamente está por debajo de la del acosador. Ujú. Mientras el grupo no se una y esté por encima del acosador, mientras el acosador sea, jerárquicamente, por definirlo de alguna manera, superior al resto, véanse testigos y acosados. Claro, mientras ese jerárquicamente esté por encima, muy difícil que alguien dé el paso si se siente por debajo, ¿no? Claro, mira, en la Comunidad de Madrid me acuerdo que sacamos un vídeo para una campaña cuando estuve ahí como director general de Juventud. Hicimos un vídeo, había un vídeo muy chulo, que es que más que incidir en chivarse, era, como bien han dicho antes, como bien ha dicho antes Pablo, que solo uno no acompañara. De esos que acompañan, que uno no acompañara y se mostrara y se comportara de manera diferente. Eso hacía también el efecto rechazo de todos los demás. Y yo creo que la campaña puede ir más ahí, es no colabores, no tanto no tal, sino no colabores. Y era muy bueno porque era un niño, manejaba unos hilos de toda la clase y tal. El efecto metafórico era una niña se cortaba los hilos y dejaba de tirarle pelotas de papel a un chaval. Y ahí es cuando empieza el grupo a irse hacia el otro lado. Pero quizás yo que la veo más eficaz, esa campaña, que no la de ser valiente, porque dices, sé valiente tú, que a mí el malote me pega. Al final. ¿sabes? Claro. ¿Y qué me dices? Porque aquí hemos hablado de la figura del acosador, hemos hablado de la figura del acosado, y hubo un momento en que Pedro, a mí Pablo. Pedro Perdón. Aguado dio un dato, Venga. ¿vale? Que me parece que también no lo debemos olvidar, ¿no? Es la figura del padre cuando le dice a su hijo, voy a decirte otra frase. La figura del padre cuando le dice a su hijo, papá, hoy voy contento al colegio. Y dices, coño, y el resto de días, ¿cómo no? No, porque es que ya no está fulanito. Claro. Cuando te enteras tarde. Te has enterado tarde. Ojo, ese padre tiene trabajo detrás también, ¿eh? Tiene trabajo detrás también. Uno de los proyectos que tiene Pedro Aguado es precisamente la educación de adultos, ¿no? La formación. Como es la frase que tienes en tu página,
tenemos que querer a los hijos que tenemos, no a los que queremos tener, ¿no? ¿Es algo así? Exactamente, es el ejemplo que he puesto con mi hija, ¿no? Yo tengo una Sí. hija redonda, Claudia, que, bueno, a estudios superiores, como un tiro, ¿no? Le pusimos el pañal, perfecto. Y luego tengo a la pequeñita, la cuadrada. Bueno, pues la cuadrada, ya le pusimos la cuadrada, que no gira, que va a trompicones. Pero claro, es que la pobre estaba sufriendo mucho y yo no la quería creer. Entonces, como padre, tuve que... Mira, lo primero que me pasó fue una cosa muy buena, mi hija me vino un día al colegio diciendo, papá, es que no quieren jugar conmigo mis amigas. Claro, como padre te pones así y echas fuego y entonces voy al pedagogo y me Y dice, como mira, es Pedro, pequeño tú, vamos, pero yo las quería matar, digo, pero ¿cómo son así, no? Pero bueno, ojo, porque esto es muy importante. venga. Fui a ver si realmente eso era así. Me dijo el pedagogo, mira, sabiendo cómo es tu hija, sus características personales y tal, dice, quédate en el patio y mira a ver si es que, no es que no quieran, era pequeñita, mi hija no Sí, sabía sí, sí, explicarlo todo bien. Dice, a ver si es que no quieren jugar, no con ella, sino con sus normas. Vale. Y fue automático, de verdad. Las vi jugar al balón prisionero, ¿sabéis lo que es? Que se tira Sí. el balón, una lo coge, tal. Pues en el momento que mi hija estaba en medio, cogió el balón, yo la vi como una sargento haciendo así, señalando y poniendo. Hicieron las niñas, tú, se fueron todas, ¿vale? O sea que Vale, también vale. tenemos que tener cuidado en qué momento realmente mi hija lo estaba pasando mal. ¿Cuándo lo estaba pasando mal? Que era verdad, dentro de clase, que era lo que yo no era capaz de entender. Porque ella me lo decía, es que tal se ríe de mí, tal se ríe de mí. Y yo por dentro decía, mira, si has hecho lo del patio, a lo mejor eres una niña y quieres hacer es llamar la atención y tal. Entonces, como madres, tenemos que escuchar, desgranar ese mensaje con expertos y realmente ver y tomar conciencia de si nuestro hijo o nuestra hija está siendo acosada, porque el sufrimiento es supremo, ¿eh? Cuando te enteres... Y yo creo que también, perdón, Dale, dale, dale. Di. añadir, que no sé si lo trata él también, pero añadir siempre también que como padres y madres, si nuestro hijo acosa o nuestra hija, ¿cómo lo vamos a gestionar? Porque tampoco tienen herramientas. Entonces eso también lo veo Sin duda. importante, ¿no? Un poco, mi hijo Eh, también puede ser acosador o acosadora. No sé qué plataforma es la que tiene ese videoclip de los padres esperando a salir del colegio y el niño del sheriff, ¿no? Tranquilo, papá, que a mí no me va a pasar nada, que yo soy el sheriff, ¿no? Claro. En fin, lo dejo ahí para que lo busquéis, no me acuerdo de qué plataforma es, pero habla precisamente de Vale. eso, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres cortar ya. Yo tenía todavía una Claro, más para Pablo. tenemos un problema, que tenemos a 3 pedazos de invitados en la sala, Claro. y esto se nos ha quedado corto, pero cortísimo, vamos. Hay Entonces, masificación, me encanta. Todos contra el bullying y el ciberbullying. Sí, hay. Efectivamente, es la 1:20 y tenemos que parar, hacer un corte y enganchar ya con los siguientes invitados que están ya en la sala de espera. Y nada, Yo antes de cerrar, Santi, si me permites, por favor, te iba a dar paso para que hicieras todo el tiempo. bueno, a Pedro le conozco, pero he coincidido en algún evento con él con el tema del acoso, ciberacoso o alcapable y tal. Yo voy un poquito más allá. Yo creo que se minimizaría muchísimo el efecto de bullying en los colegios si desde el primer día, según comienza el curso escolar, todo el conjunto de la comunidad escolar, empiezo por directores, profesores, hacen reunión junto con todo el alumnado, se ponen las normas claras desde el primer momento y se dice que no se va a permitir ese tipo de actitudes. Y si eso mismo se hace de todo el conjunto de profesores y directores, reunión con los padres que acuden a ese centro y se dice que eso no se va a permitir, y que además se va a pelear contra eso, minimizaría muchísimo el tema del bullying y el ciberbullying, ya no tanto porque es más bien externo, ¿no? Lo entiendo. Tenemos las normas, tenemos los protocolos, pero vamos a escenificar, porque a veces nos falta eso, escenificar. Primero, hablar del problema porque existe y luego escenificar nuestra actitud frente a él. Total. Vale, muy bien. Pues lo dicho, Bea, ha sido un placer. Nuestra abogada de cabecera y de referencia, que lleva desde el programa 1 con nosotros en Internet de tu blog favorito y en Atlantis, y con la que trabajamos habitualmente. Siempre es un placer. Muchas gracias. Gracias A ti. Bea. Pablo, ahora ya te tengo localizado, macho. Ahora ya te tengo localizado. No, tenemos melones abiertos que hay que ir Que hay que ir cosiendo, desgranando. Miren, compañeros, ustedes saben que este es mi libro contra el acoso escolar, ¿no? Es un poco, Te espero a la salida. pues búscalo. mira, al lado de qué libro duerme. ¿Eh? Al lado Gracias, Pablo. de qué libro duerme. Es muy fácil trabajar con vosotros. La verdad es que nos habéis hecho estas 20 horas de programa muy fáciles todos los invitados.
Pedro, ¿qué te voy a decir? Que mil gracias por apuntarte a esta locura suprema. Un Y placer desde y aquí- un honor estar con estos ponentes. Desde aquí nuestro saludo de Jareas, que hoy no puede estar, que es la persona que contactó contigo, que es parte de nuestro equipo de producción y que eso, que nos vamos a ir unos segunditos a vídeo. Pero que no ya os vayáis porque lo que viene estamos a igual nivel. Sí, igual no. igual de Vamos a chulo va hablar de ser. comunicación. Vamos a hablar de de comunicación. comunicación. Sí, venga. Gracias, Hasta luego. chao, Chao. 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 You can do what you want if you stay.